pocas horas de que Donald Trump nuevamente tome posesión como presidente de Estados Unidos, el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo presentó la estrategia integral para atender a los mexicanos que pudieran ser deportados una vez que el magnate republicano asuma el cargo. El programa contempla a grandes rasgos la atención consular a los connacionales sin importar cuál es su estatus migratorio y, en caso de la repatriación, se cuenta con una lista de apoyos para ellos entre los que destacan la incorporación al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y a los distintos programas del bienestar. Los mexicanos son muy importantes para la economía en Estados Unidos, y eso lo sabe la administración de Trump en caso de que haya deportaciones, que sería una medida unilateral de ellos, además de defenderlos en los Estados Unidos con la red consular y de apoyo de abogados y otros esquemas. También cuando lleguen a México, ya hay un programa integral que tiene que ver con apoyos de bienestar, ingreso al IMSS, empleo, transporte para que puedan llegar a sus lugares de origen, un pequeño apoyo inicial que les permita llegar si llegan sin recursos. Abundó Sheinbaum Pardo. Pese a que las deportaciones masivas de migrantes, no solo mexicanos, sino de otros países, es una posibilidad latente desde el primer día del segundo mandato de Trump, hoy desde la Conferencia del Pueblo en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum envía un mensaje de aliento a los hermanos mexicanos que se encuentran tensos y preocupados en Estados Unidos, y pidió confiar en su gobierno y, a los paisanos, mantenerse tranquilos y ver cómo transcurren los días. Además mencionó que el gobierno mexicano les brinda todo su apoyo ante cualquier situación que se viva en estas primeras horas de mandato de Donald Trump. Mientras tanto, en la frontera de México con Estados Unidos, miles de migrantes están tratando de cruzar la línea y llegar a Estados Unidos. Pero por ahora la situación se está poniendo difícil. Ante esta situación, el gobierno de México brinda apoyo a los migrantes que se encuentran en estos puntos fronterizos y se prepara para recibir a miles de migrantes que sean deportados. Con Iván. Después le voy a pedir al canciller que tome la palabra. Él va a hablar sobre dos temas. Uno, el mensaje a todos los mexicanos y mexicanas que viven en Estados Unidos para que conozcan todos los servicios consulares, los teléfonos en caso de cualquier tema, que estemos tranquilos todos y todas, pero es importante que esté la información. Y también él va a dar la información de la migración, de cómo se ha contenido la migración de sur a norte de nuestro país, con los datos, los números, y un esquema que se llama CBP One, que no sabemos si va a permanecer o no, pero que nosotros queremos que si desaparece se establezca algo similar porque ha tenido resultados y queremos explicarlos a todos y a todas. Y después Rosa Isela nos va a explicar la primera parte de los servicios y todo el apoyo que le daríamos a connacionales en caso de ser repatriados, que sepan que estamos preparados, que estamos listos, aunque obviamente pues hay que esperar el día de hoy lo que vaya a decir el presidente Trump en su toma de protesta. Y como siempre decimos, tenemos la certeza de que vamos a llegar a un acuerdo con el gobierno del presidente Trump, que ya una vez él con su toma de posesión, pues se establecerán los canales adecuados para una comunicación. Con su permiso, señora presidenta, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Me voy a permitir hacer una presentación, como ha dicho la presidenta, empezando por mostrarles cómo se ha fortalecido la red consular
y para nuestras y nuestros hermanos en los Estados Unidos, que tengan la información veraz, oportuna y que les quede sin lugar a duda el mensaje que nos ha encargado la presidenta que mandemos a todas y a todos ustedes, y así lo hemos hecho desde todos nuestros consulados. No están solos y no van a estar solos. Tenemos una red consular, como puede verse aquí, que es la más grande que tenga un país en otro país en todo el mundo. Ningún país tiene 53 consulados en otro país como tiene México en los Estados Unidos. Red consular que en estos últimos meses, desde que inició el gobierno de la presidenta Sheinbaum, siguiendo sus instrucciones, se ha fortalecido, se ha revisado con cuidado con todas y todos los titulares de los consulados y también con sus equipos, los cónsules de protección, los cónsules de documentación y los servicios consulares en general, que han mostrado, como les ilustraré en unos minutos, un avance muy significativo en la digitalización de trámites, que es algo importantísimo para nuestras paisanas y nuestros paisanos. Señora Presidenta, la digitalización va avanzando. Yo tuve la ocasión la semana pasada en Phoenix de constatar que un par de paisanas que llegaron a las 7:30 de la mañana al consulado a solicitar un acta de nacimiento, tuve el honor de poder entregárselas personalmente 2 horas después, a las 9:30 de la mañana. Es decir, la digitalización va avanzando y está mejorando los servicios y paulatinamente van a ser más los trámites que puedan hacerse por vía digitalización. Hemos logrado configurar un equipo jurídico de 2,610 personas. Estos son entre las asesorías externas que se han contratado, aquellas alianzas que se han hecho con escuelas de derecho, con algunos despachos de abogados, muchos de ellos también de migrantes connacionales que de manera voluntaria, pro bono, se han comprometido y forman parte de los servicios consulares que en este momento se están ofreciendo. Y esto junto con las 1,700 y pico de plazas que tienen nuestros consulados en otros servicios, aparte de los de protección y de documentación, pues nos da un total de 4,383 personas que para nuestras y nuestros paisanos están a sus órdenes. Están para servirles, para orientarlos, para apoyarlos y cuando se requiera, para protegerlos y defenderlos, independientemente de su estatus migratorio e independientemente del lugar en el que se encuentren en los Estados Unidos. Nuestras 53 circunscripciones cubren en su totalidad el territorio de los Estados Unidos de América. Y entre los mecanismos que tenemos para poder darle mayor celeridad también en un momento determinado a sus necesidades, y me pasa la siguiente, por favor, está ya funcionando esta aplicación Consulap, ya está en la plataforma Android, y esto, ¿qué es lo que les va a permitir en caso de que lo requieran? Bueno, pues en primer lugar, conocer claramente cuáles son sus derechos, los derechos y cómo deben de ejercerlos en una situación apremiante. Por ejemplo, tienen derecho a permanecer callados. Este es un derecho constitucional y los abogados nos han recomendado que lo ejerzan porque muchas veces con las preguntas más bien intimidatorias están provocando respuestas que después puedan ser utilizadas en su contra. Entonces, este tipo de lineamientos que son
muy prácticos. Si tocan a la puerta de tu casa, pídeles que te muestren, que te pasen por debajo de la puerta una orden judicial. No pueden entrar a un domicilio si no tienen una orden de un juez. En fin, ahí encontrarán toda la información necesaria. También es importante que puedan decirnos quiénes son los contactos a los que habría que contactar en caso de que fuera necesario y dónde queda tu consulado más cercano, y tiene un botón de contacto para mandar esta información. Debo decirles que ese botón solamente puede aplicarse desde los Estados Unidos. Pues la aplicación se puede descargar, pero para que el botón funcione tienes que estar en los Estados Unidos, porque es pues para ellos esta aplicación. Ahí están los teléfonos. El CIAM es el centro que tenemos en Tucson. También por indicaciones de la presidenta, les comento que se ha reforzado. El CIAM cuenta con 45 operadoras, pero en caso de que se sature, está ya la conexión para entrar con otro tanto de operadoras que están funcionando desde Toluca. Entonces tenemos este call center que está a su disposición, y desde luego pues los contactos más cercanos con su consulado, en donde hay también otra serie de alianzas que están ya muy afinadas. Las estuvimos revisando todas estas últimas semanas, siguiendo muy puntualmente sus indicaciones, Presidenta. Iglesias, escuelas, hospitales, redes sociales, desde luego organizaciones, para tejer esta red de apoyos comunitarios y sociales que junto con los apoyos legales nos van a permitir contender con las circunstancias que pudieran presentarse en las próximas semanas. La siguiente, por favor. Bueno, nuestro modelo humanitario de movilidad humana sigue funcionando a la fecha, al día de hoy, y ha mostrado en los hechos una disminución del 78% de los cruces ilegales. Es decir, y esto es algo que queremos enfatizar, porque creemos que es un modelo, siempre es perfectible, pero es un modelo que funciona, es un modelo que nos ayuda, y quisiéramos desde luego reforzarlo, pero destacar que tiene algunas virtudes que son realmente buenas. Por ejemplo, y ahora entro un poco más en detalle, ya lo mencionaba la presidenta, la posibilidad de que se puedan agendar citas frente a autoridades migratorias en línea sin necesidad de llegar primero al territorio de los Estados Unidos. Hacerlo desde el sur de México. Esto fue algo que se logró en un acuerdo que hubo entre el presidente López Obrador y el presidente Biden, que se ha ido afinando en los últimos meses, que se conoce como CBP One. Pero lo importante es mostrar, si pueden ustedes, en la parte inferior de la gráfica, el número de cruces que hay sin cita y el número de cruces que hay con cita a través de esta aplicación ya es muy parecido. Es decir, es un modelo que queremos nosotros proponer, que con las modificaciones que el caso requiriera, pudiera seguir funcionando. Creo que nos conviene a todos, desde luego empezando por los propios migrantes, porque una vez que tienen ellos una cita, pues esto ya facilita los tiempos y los traslados. La siguiente, por favor. Bueno, algo que se ha comentado mucho en la prensa en los últimos días y que me ha pedido la presidenta que haga un comentario al respecto, es lo que se conoce como MPP. Se ha dicho por los medios, ustedes lo han seguramente leído o escuchado, que esto es algo que se pondrá en marcha muy probablemente a partir del día de hoy.
¿Qué significa este MPP? Es algo que ya tuvimos en el pasado. Empezaría por decir que ya en el primer periodo del presidente Trump se estableció este mecanismo que por sus siglas en inglés se refiere a protocolos de protección migratoria. Esto es lo que quiere decir MPP. Y no es lo mismo que un tercer país seguro, porque el MPP, como dice en esta lámina, en primer lugar es una decisión unilateral. El presidente López Obrador no estuvo de acuerdo y si lo vuelven a instrumentar, la indicación que nos ha dado la presidenta, por supuesto, es enfatizar que esta es una decisión unilateral que toman ellos. Sí lo pueden hacer, está en su derecho. Nosotros no necesariamente lo compartimos, de hecho no lo compartimos. Tenemos un enfoque distinto, pero vamos encontrando los mecanismos de ajuste. Desde luego no implica el MPP obligaciones para México como tales. Se pueden llegar a algunos acuerdos sobre cómo vamos a procesar las cosas. De hecho, siguen vigentes hasta ahora y lo deseable es que se mantengan, pero son mecanismos que van a requerir, desde luego, pues primero que esperemos a ver si en efecto lo ejecutan como se ha anunciado y después entonces veremos cómo nos ajustamos para operarlo de la mejor forma posible. Concluiría diciendo que nuestros cónsules en todo Estados Unidos, pero de manera especial en los estados fronterizos, están en comunicación continua y esa ha sido la indicación que nos ha dado la presidenta y así se ha transmitido con las autoridades migratorias locales. Hay comunicación diaria entre los responsables de las agencias migratorias, las dos agencias migratorias fundamentales que operan para estos fines en Estados Unidos. Una se conoce como ICE, por sus siglas en inglés, ICE, y otra se conoce como CBP, por sus siglas en inglés. Las dos son agencias migratorias. Bueno, nuestros cónsules están todos los días en contacto con esas autoridades, justamente para tratar de mantener esta interlocución como parte de la defensa y de la protección de sus intereses. En suma, Presidenta, creo que seguiremos atentos, cumpliendo sus indicaciones y la prioridad número 1 de la Secretaría de Relaciones Exteriores ha sido y seguirá siendo la protección y el cuidado de nuestros paisanos, sobre todo en los Estados Unidos, en todo el mundo, y concluiría diciéndoles, paisanas, paisanos, no están solos, sus consulados están con ustedes, no perdamos la calma, estemos atentos a lo que podamos ir recabando como información verídica y se les estaremos compartiendo en cuanto la tengamos. La Secretaría de Relaciones Exteriores está permanentemente, Presidenta, en contacto con la red consular todos los días desde temprana hora y hacemos un corte a partir de hoy todas las noches después de las 18 horas para mantenerla informada. Es todo, muchas gracias. Con su permiso, Presidenta. Buenos días tengan todas y todos. México hará todo lo que sea necesario para defender, atender en México a los connacionales y destinará lo que haga falta para recibir a quienes sean repatriados a fin de lograr su reincorporación a su país natal. Ante
la repatriación de mexicanas y mexicanos que se encuentran en Estados Unidos, el Gobierno de México ha preparado una estrategia efectiva de recepción México Te Abraza. Llevamos meses trabajando desde que el presidente Donald Trump anunció que se llevaría a cabo la deportación de mexicanas y mexicanos. Por supuesto que no estamos de acuerdo, pero en caso de que se haga, se les va a recibir con acceso a los programas de bienestar del Gobierno de México, acceso a los servicios de salud para ellos y sus familias, transporte a sus lugares de origen, acceso a comunicaciones telefónicas, y seguiremos generando condiciones de vida y creando un entorno favorable para atender sus necesidades. Ante la repatriación de connacionales que están en Estados Unidos, el Gobierno de México, reitero, está preparado con la estrategia efectiva de recepción México Te Abraza. Se trata de un plan que fue instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y en el que participa todo el gobierno. Ya se cuenta con protocolos para recibir a los repatriados en los puertos fronterizos y aeropuertos, proporcionándoles apoyos para regresar a sus lugares de origen e integrarse a programas sociales y laborales. Se les vinculará con todos los servicios integrales de la administración. Algunos de ellos vienen enseguida, los voy comentando aquí. La siguiente, por ejemplo, la Secretaría de Gobernación coordinará las acciones para recibir a nuestros paisanos y apoyará a través del Instituto Nacional de Migración con la recepción y también con los documentos necesarios como la carta de repatriación y los traslados. Por ejemplo, también el Registro Nacional de Población expedirá los documentos de identidad de ser necesario y la CURP de nuestros connacionales. En tanto que el Instituto Mexicano del Seguro Social afiliará a las personas repatriadas y a sus familias. Así podrán acceder a los 5 seguros que contempla la Ley del Seguro Social, por enfermedades y maternidad, por riesgos de trabajo, invalidez y vida, por retiro, por cesantía en edad avanzada y vejez, además de todas las prestaciones en guarderías y otras prestaciones sociales. Por supuesto que también la atención a las diferentes especialidades, vacunas y toda la atención médica que se requiere por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. También la Secretaría del Bienestar los incorporará a los distintos programas sociales. Menciono algunos, por favor, la lámina, como la pensión para las personas adultas mayores, la pensión para personas con discapacidad, el programa de apoyo a madres trabajadoras, también el programa Sembrando Vida, la pensión para mujeres bienestar, también el programa Salud Casa por Casa, muy importante, así como todos los programas de emergencia social que da la Secretaría de Bienestar. Por supuesto, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que proporciona la Secretaría del Trabajo, así como las diferentes becas en universidades Benito Juárez, el programa Beca Universal Rita Cetina, las becas de educación media superior, las becas de educación superior,
por supuesto, los apoyos en vivienda social por parte de SEDATU y del Infonavit, también por parte de la Secretaría de Agricultura y todo el sector, las cuestiones de producción para el bienestar, los apoyos de fertilizantes gratuitos, el apoyo de Bienpesca y los precios de garantía. También recordar el otro programa de alimentación para el bienestar, así como todos los servicios que proporciona el Banco de Bienestar, entre otros. Entonces, finalmente también en esto relacionado con los apoyos de bienestar y por instrucción de la presidenta, a cada uno de los paisanos que lleguen a nuestro país, se les entregará una tarjeta, la lámina por favor, que se llama la tarjeta Bienestar Paisano, que también tiene 2,000 pesos, dinero del que podrán disponer de forma inmediata para cubrir sus gastos en el traslado hacia sus comunidades de origen. Aquí sí la pueden poner. Y pues estamos trabajando en mucha coordinación con diferentes sectores. Por ejemplo, ya están capacitados los servidores públicos que estarán en la atención, en la implementación de la estrategia. También se establecieron acuerdos con los gobiernos de los estados fronterizos, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, con todos los gobernadores de los estados. También acuerdos de el tema de los estados que también tienen el mayor número de mexicanos que viven en Estados Unidos, como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Sinaloa y Jalisco. Los gobernadores y gobernadoras, todos, absolutamente todos, manifestaron su total apoyo a las acciones que lleve a cabo el gobierno mexicano en esta estrategia de México te abraza, asegurando una cálida bienvenida a los repatriados. También con los organismos internacionales, así como con la Comisión de Derechos Humanos, están acompañando al gobierno de México en esta estrategia con la finalidad de sumar esfuerzos para la recepción y reintegración de las personas repatriadas. También se ha invitado y se llevan varias reuniones con el Consejo Coordinador Empresarial a participar en la recepción y vinculación laboral de nuestros connacionales que retornan a México. Se ha hablado de empleos para nuestros paisanos. Estarían por firmarse convenios, pero ya estamos trabajando en ellos. Nuestros compatriotas que viven en Estados Unidos han jugado un papel muy importante a lo largo de la historia en las economías de ambos países. Son mujeres y hombres que se esfuerzan todos los días por mejorar las condiciones de vida de sus familias y que dejaron su país con la ilusión de construir un patrimonio para su familia. Y se trata de gente honesta, que se dedica a las labores del campo, que trabaja en la rama de servicios, en el ámbito educativo y que contribuyen a las economías de los dos países. Y ante las dificultades que hoy enfrentan, deben saber, como dijo el canciller, que no están solos. Como ha dicho la presidenta, el gobierno de México cuenta con un plan integral para hacer frente a las repatriaciones. Estamos preparados, México los está esperando con los brazos abiertos. México no se ha olvidado de ustedes, así como estoy segura que ustedes llevan el corazón
en su corazón a su tierra. Queridos paisanos, su nación está lista para ser una vez más un hogar para todas y todos. Muchas gracias por su atención, muchas gracias que nos permiten servirles y seguir trabajando para ustedes. Gracias. Bueno, muchas gracias. A ver, nada más antes de pasar a las preguntas. El día de hoy, como todos sabemos, toma posesión, le llaman en inglés la inauguración del presidente Trump. Ayer dio un discurso y estamos esperando también no solo lo que vaya a decir el día de hoy, sino también las acciones que se vayan a desarrollar. Nuestro objetivo pues es, una vez que ya tome posesión, entrar en contacto con su equipo, que ya ha habido pues alguna comunicación informal dado que todavía no toman posesión, y ya tomando posesión pues entraremos en comunicación y sabemos que va a haber un acuerdo en los distintos temas. Ese es nuestro objetivo, el acuerdo en los distintos temas. De todas maneras, es importante que se conozca que México ha estado trabajando en una estrategia para todos aquellos migrantes que quieran llegar a Estados Unidos. Es una estrategia integral, humanista. Y eso ha permitido que menos migrantes lleguen a la frontera norte. Y al mismo tiempo, esto que mencionaba el canciller, una de las colaboradoras del presidente Trump dijo que iba a desaparecer esta aplicación que se llama CBP One, que ha ayudado a que los migrantes no tengan que llegar a la frontera norte a esperar el asilo, que es una de las formas para poder entrar a los Estados Unidos. Entonces nosotros, uno de los temas que vamos a plantear es que se permita sea esta aplicación u otras aplicaciones, que podamos tener un esquema similar para que desde un país de Centroamérica o desde sus propios países o en el sur de México pueda seguir habiendo esta posibilidad de acceder a la aplicación. Esto ayuda mucho para evitar la presión fronteriza en el norte de nuestro país y en el sur de los Estados Unidos, la frontera México-Estados Unidos, entre otros temas relacionados con la migración. Segundo, las y los mexicanos son muy importantes para la economía de Estados Unidos y eso lo sabe la administración Trump. En caso de que haya deportaciones, que sería una medida unilateral de ellos, además de defenderlos en Estados Unidos con la red consular y de apoyo de abogados y otros esquemas de apoyo, también cuando lleguen a México ya hay un programa integral que tiene que ver con apoyos de bienestar, con ingreso al IMSS, con apoyo para empleo, con transporte para que puedan llegar a sus lugares de origen, un pequeño apoyo inicial que les permita también, si llegan sin recursos, poderlos tener para poder llegar. En fin, un esquema integral que hemos estado trabajando, que presentó en este momento con un adelanto la secretaria Rosa Isela. Y el tercer tema, que es importante, es esto que implementó el presidente Trump en su primer periodo, que es esto que le llaman el MPP, que es una decisión unilateral de ellos para que quien quiera tener asilo en los Estados Unidos no entre a Estados Unidos, sino que espere en otro país. Y por eso nuestra insistencia para que se abra esta posibilidad de acceder al asilo, no solo desde la frontera de manera presencial, sino también a distancia, sea en el sur de nuestro país o en otros países. En eso estamos trabajando, entre otros temas, para cuando tengamos esta reunión bilateral entre el equipo del presidente Trump y el equipo del gobierno de México. Y a nuestros paisanos y paisanas decirles que, primero, que no están solos, y segundo, que también hay que guardar la calma, que hay que ver también cómo se desarrolla durante estas semanas el proceso. Esto es lo que queríamos plantearles. Adelante.
Sí, muy buenos días, presidenta Demian Duarte de Sonora Power. Bueno, en particular con este programa tan completo que presenta la Secretaría Rosa Isela, me surge la inquietud. Seguramente habrá quienes pudieran ser deportados, pero también seguramente yo conozco mucha gente que vive en Estados Unidos y que seguramente tiene ganas de regresarse a su país. Entonces la pregunta es si este programa aplica para ellos. Por supuesto. Y ya informaremos en dónde pueden aplicar ya en estos días a todos estos programas. De acuerdo, muy buena noticia. Sobre el particular, hoy aparece una encuesta en el periódico El Heraldo, donde el 79% de los mexicanos le apoyamos, digo porque yo me incluyo, en la actitud, en la respuesta que usted ha tenido pues, a cada uno de los embates que ha tenido verbales el presidente electo, que pronto en unas horas será el presidente en funciones, Donald Trump. El 79% le apoya y el 66% dijo sentirse muy identificado con esto que usted manifestó, de que bueno, habrá que ponerle América Mexicana o Mexamérica, válgame pues, a los territorios que antes fueron México. ¿Qué opina usted sobre este respaldo masivo que tiene de parte de los mexicanos? Pienso que, a ver, pon la encuesta primero. Nosotros no tenemos por qué, lo dice nuestra Constitución en política exterior, que todas las naciones son iguales. Pero en particular México no tiene por qué, lo dije en el Zócalo, agachar la cabeza, sentirnos menos. Si somos un país grandioso, una potencia cultural, y las y los mexicanos somos un pueblo trabajador, honesto, que somos fraternos, solidarios, que tenemos mucho que presumir ante el mundo entero. Entonces la relación con Estados Unidos tiene que ser entre iguales. Somos dos naciones, socios comerciales, en un acuerdo comercial quizá el más completo y que beneficia a las tres naciones, a Canadá, Estados Unidos y a México. Pero somos una nación igual que cualquier otra nación y con un pueblo que además hoy está empoderado, conocedor de su historia, de su fuerza. Entonces nosotros somos representantes del pueblo de México. Mi papel es ser representante de este pueblo grandioso. Entonces nuestra relación con Estados Unidos será de iguales y siempre de defensa de las y los mexicanos que viven en Estados Unidos. Y pues ya se encontrará el momento, que esperamos que sea pronto, de diálogo, colaboración en la que nuestros equipos se encuentren para llegar a acuerdos en distintos temas, en temas migratorios, en temas de reconocimiento del trabajo de los mexicanos y mexicanas en Estados Unidos, en temas de narcotráfico, en temas de armas que cruzan de Estados Unidos a México y también temas culturales y por supuesto los temas comerciales. Entonces, siempre como iguales. Claro que sí. El contexto es muy interesante porque evidentemente México está en camino de convertirse, usted habla de la potencia cultural, reiteradamente yo reitero este asunto de que yo también veo que nos estamos convirtiendo en una potencia económica. Y usted, bueno, la semana pasada, justo hace una semana, presentó el Plan México, en donde habla, bueno, de estrategias muy certeras, objetivos, algunos muy ambiciosos, pero creo que alcanzables. Estaba revisando, por ejemplo, cómo andamos en términos del tamaño de nuestra economía y estamos realmente pues a unos pasos de rebasar, por ejemplo, a Rusia o a Canadá. Y entrar al top 10. En este contexto, debo decirle que me gustó mucho, ¿no? Primero que nada, el Plan México de manera integral. Obviamente, cuando toca mi zona, pues también toca aquí mi corazón. Y evidentemente, bueno, al ver que estamos muy metidos en el tema de electromovilidad, en el tema también de las baterías de litio, pues evidentemente que nos mueve mucho, porque sabemos que tenemos un futuro muy interesante al respecto.
Usted apenas el viernes confirmaba que Olinia en buena medida se va a desarrollar y se va a fabricar en Sonora, lo cual es importantísimo para nosotros. Hay un tema que me llamó mucho la atención, no en el Plan México, pero sí un día antes, en los 100 días, usted habló del taller que tiene que ver con semiconductores, la creación de este taller. Y este es un asunto que también usted ha dicho que te toca en mucho a nuestra región, en particular por la vinculación tan fuerte que ya tenemos con Arizona. Tenemos una alianza que le llamamos la megaregión con Arizona, tenemos una asociación estratégica con la Universidad de Arizona, que ellos han estado a cargo de este proceso tecnológico. Y bueno, es muy importante este asunto de la alta tecnología. El gobernador acaba de llegar, por ejemplo, de una gira por Taiwán, donde estuvo en contacto con la compañía Foxconn, que está buscando instalarse justamente en México y queremos que se instale en Sonora. El punto, Presidenta, es que yo le quiero preguntar sobre el particular, ¿qué tipo de esfuerzos está haciendo su gobierno para lograr amarrar, vincular este proceso que tiene que ver con semiconductores? Sabemos que la industria de alta tecnología es compleja, que se requiere infraestructura especializada, se habla de que, tengo un diagnóstico por ahí que habla de que se necesitan no centenas, sino decenas de miles de especialistas, sobre todo con nivel de ingeniería, para poder aprovechar esta ventana. Me dicen los expertos que la ventana se abre solamente por un periodo de 3 años, más o menos, y que bueno, tendríamos nosotros que aprovechar montando la infraestructura y teniendo el personal capacitado. En particular, la pregunta es esa: ¿qué está haciendo específicamente para lograrlo? Son varios temas. Uno, evidentemente, este esfuerzo que está haciendo el gobernador para que empresas fabricantes de semiconductores, hay distintos tamaños de semiconductores y distintos diseños, y Taiwán es uno de los lugares en donde mayor desarrollo y producción de semiconductores hay, China también. Y ahora hay un esfuerzo muy grande para que también se fabrique en Norteamérica. Estados Unidos pues también tiene plantas, pero el mayor desarrollo estuvo en los últimos años en Asia. Entonces Sonora tiene un potencial muy grande precisamente por este vínculo con Arizona, donde fue la decisión en su momento de la producción de semiconductores, que ya va muy avanzada. ¿Qué estamos pensando en México? No solamente la instalación de empresas, que Jalisco también tiene empresas de semiconductores muy importantes, no solamente el traer las inversiones a México, sino el desarrollo científico y tecnológico relacionado con los semiconductores. Hay 2 instituciones mexicanas académicas que tienen un desarrollo muy importante. Uno es el CINVESTAB, que tiene particularmente una sede en Jalisco, que tiene un desarrollo muy amplio, y el otro es el INAOE, que es un centro CEP-CONACYT que también tiene desarrollo importante, sin limitar el desarrollo que hay en el Tecnológico Nacional de México, en la UNAM, en otras universidades públicas. Lo que queremos ahora es generar la parte del desarrollo, del diseño de los semiconductores, que es muy importante como la parte de la cadena productiva que podría aterrizar en la producción de los semiconductores y tener las patentes relacionadas con este diseño. Ya estamos trabajando justo con CINVESTAB y el INAOE, los recibí aquí hace como un mes. Esta semana, creo que mañana volvemos a trabajar con ellos, con Rosaura Ruiz, que está a cargo de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, y con ellos la idea es instalar esta planta y después pues ya su vínculo con empresas públicas o empresas privadas para que se desarrollen en México cierto tipo de semiconductores y que la producción no solamente sea de fuera, sino que también se desarrolle en nuestro país, sea con empresas nacionales o empresas extranjeras. Gracias, Presidenta. Buenos días, Karina Vargas, de Reporte Índigo. Preguntarle en un primer tema, este plan de gobierno federal ante un posible éxodo de connacionales a México, ¿qué acciones en materia de seguridad contempla? ¿Se reforzará la seguridad en los estados fronterizos o en los municipios donde hay mayores índices de violencia o inseguridad?
Es parte de la estrategia de seguridad, no hay alguna cuestión en especial. Lo que sí, pues es esta recepción que vamos a darle a cualquier mexicano o mexicana que regrese a su país. En cuestión de extorsiones, en fin, ¿no se tiene preparado ningún plan en específico para evitar? Es lo que estamos haciendo en todo el país, se está trabajando todos los días para la construcción de la paz y la seguridad en nuestro México. Okay. ¿Quién coordinará este plan, Presidenta? ¿Directamente el Gobierno federal con los estados y municipios? La Secretaría de Gobernación, pero justo en el encuentro nacional municipal que hubo la semana pasada tuvimos oportunidad de platicar con diferentes presidentes municipales justo de algunos municipios fronterizos y algunos ya se preparan para esta llegada de connacionales. Están coordinados con sus gobernadores y gobernadoras. Muy bien. Sobre la tarjeta Bienestar Paisano, ¿de qué ramo del presupuesto federal vienen los recursos para estos apoyos? Es el ramo de… Cuando hay alguna emergencia, alguna situación, siempre hay recursos disponibles. Y a lo mejor parece poco recurso, pero es que les vamos a dar un apoyo integral y además, si no tienen ellos recursos, además de llevarlos a su lugar de origen, si eso es lo que desean, que puedan tener por lo menos algo para el traslado. ¿Será una entrega de una sola ocasión o se va a hacer periódicamente? Sí, por lo pronto sí. Y vamos a esperar a ver cómo se dan las cosas. Muy bien. En un segundo tema, preguntarle si ya hay fecha para que se realice la transición en el Instituto Nacional de Migración entre Francisco Garduño y Salomón César. Sigue el proceso de transición por obvias razones. Nosotros pues tenemos que mantener pues la estrategia que traemos. Y se está en este proceso de transición, están trabajando juntos en este momento. ¿En qué estado se encuentra el instituto, Presidenta, ante este reto migrante? Trabajando, como siempre. Muy bien. Presidenta, en Reporte Índigo se publicó una nota el fin de semana sobre un contrato que otorgó justo el Instituto Nacional de Migración el 1 de enero de este año a la empresa operadora de comedores saludables SADCB por 154.525.862 pesos, con una vigencia hasta el 31 de marzo de este año. El motivo del contrato es para atender una eventualidad por caso fortuito o de fuerza mayor, limitada a lo estrictamente necesario para afrontarla. Primero preguntarle si esto es parte de las acciones que está haciendo su administración previo al anuncio que haga el presidente Donald Trump. Pues se prepara el Instituto Nacional de Migración. En caso de requerir albergues, por ejemplo, y eso, esencialmente nos va a ayudar Defensa y Marina. Ya lo tenemos programado. Pero queremos esperar porque no solamente al discurso, que también se dicen muchas cosas, y después ver exactamente cómo vienen las siguientes semanas. Pero estamos preparados con plan A, plan B, plan C, plan D, plan E. Presidenta, esta empresa operadora de comedores saludables es la misma que estuvo a cargo el 27 de marzo de 2023 de proveer los alimentos en la estación migratoria de Ciudad Juárez, en la que murieron 40 migrantes que protestaban por recibir justo alimentos en malas condiciones. A partir de esto, preguntarle cómo la asignación de este contrato que se hizo este año a esta empresa en particular, pues ayuda con la transformación profunda del organismo que anunció usted recientemente. Pues vamos a revisar y que revise la Secretaría Anticorrupción. No creo que haya problema, pero que revise la Secretaría. Muy bien. Finalmente, Presidenta, saber si ya tiene un censo de cuántos connacionales han sido afectados hasta el momento por los incendios forestales en Los Ángeles, ya sea por desempleo o por alguna otra causa, y si se tiene información de qué tipo de apoyo están recibiendo. ¿Tienes los datos? ¿Quieres comentarlos? Sí, justamente de hoy en la mañana no tenemos el censo completo de los damnificados. Lo que sabemos es que de los fallecidos, 27, no hay ningún connacional identificado hasta ahora. Ayer se atendieron en uno de los centros, de los albergues, 125. Hay en un albergue, en el de Palisades, está permanentemente, que es al que aparentemente llegan más, permanentemente una representación del Consulado de Los Ángeles. Y estamos elaborando el censo
de los que perdieron el empleo. Esto nos va a tomar un poco más de tiempo, no lo tienen tampoco allá. Lo que estamos haciendo es en las áreas afectadas, viendo con los que tenían restaurantes, los que tenían empleados en sus propias áreas de residencia, etcétera, y estamos empezando a cruzar la lista para poder tener el censo total de los que perdieron el empleo, que probablemente es donde más daño va a haber para nuestros paisanos. Y hay ya un programa emergente que inició la semana pasada, el día que lo planteó la presidenta, para empezar a darles apoyo, conseguirles trabajo, inclusive temporalmente apoyarlos. Pero todavía el censo final de los que perdieron el empleo no lo tenemos. ¿Quieres comentar algo de la reunión de los cancilleres? ¿Quiénes se reunieron? Sí, con mucho gusto, Presidenta. Sí, como ustedes saben, el jueves y viernes hubo una reunión aquí en la Ciudad de México para ver, junto con países de Centro y Sudamérica, el tema migratorio. Son los países que conforman lo que se le ha llamado en Sudamérica la ruta del norte, o sea, que llegan a México. Fue una reunión, por un lado, el jueves, muy técnica para actualizar cifras, dónde estamos, por dónde vienen los flujos, qué están haciendo cada uno de los países para tratar de contender con el fenómeno. Por cierto, debo decirles muy brevemente que la verdad es que el modelo mexicano humanitario de movilidad, pues es el que están adoptando ellos, y revisamos el impacto que han tenido los programas de Amexid, de Sembrando Vidas y Jóvenes para el Futuro, y han tenido un impacto muy importante. La instrucción de la presidenta fue transmitirles que vamos a profundizar y ampliar los apoyos de Amexid, y vamos a tratar también de que llegue más recurso para esos programas, porque pues se trata de la cooperación internacional para el desarrollo y es uno de los planteamientos. Y finalmente convenimos en mantener un mecanismo de coordinación permanente para tratar de estar intercambiando información y ver obviamente cómo los va a ir afectando a ellos también en caso de que llegase a haber deportaciones masivas. ¿Quiénes estuvieron presentes? Pues estuvo presente Brasil, estuvo presente, estoy empezando de abajo para arriba, a ver si no se me escapa alguno, Colombia, desde luego, estuvo Panamá, acudió Cuba, acudió Haití, que tiene un problema delicado, sensible, Venezuela, Costa Rica, El Salvador estuvieron presentes, éramos 11 en total. Honduras, por supuesto, Honduras y Guatemala, claro. Honduras porque además esta reunión surge como resultado de una conversación que tienen hace algunas semanas la presidenta Sheinbaum con la presidenta de Honduras. Hubo una muy buena respuesta y estamos coordinados en el plan de apoyarnos recíprocamente y de que nuestros respectivos embajadores en Estados Unidos de estos mismos países estén también en contacto, en espejo de lo que hicimos aquí en la Ciudad de México, básicamente. Gracias, Presidenta. Bueno, cerramos.